¿Cuánto aman la palabra de Dios? Su palabra es vida. La Biblia dice que es medicina para nuestros huesos, para el que la haya. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Tiene la capacidad de leerte cuando tú la lees. Lee tus pensamientos y transforma el corazón del hombre. Esa es la palabra de Dios. Yo le doy gloria a Dios por su palabra. Porque Dios nos ha dado su palabra. Amados, hoy quiero que tengamos una lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El título que lleva este mensaje es Tú eliges tu destino. ¿Cómo se llama? Tú eliges tu destino. Dios no te predestina. Sería injusto si Dios hiciera nacer a Edna y Él escribió en su libro que ella se va a perder. ¿Pero por qué, Señor, si yo quiero arrepentirme? Porque yo escribí que te vas a perder. No. La predestinación en ese sentido, eso no existe. Dios no te predestina al infierno. Lo que sí Dios ha hecho es que Él ha escrito en su libro un propósito para contigo. La Biblia lo llama que Él te ha hecho para que camines en buenas obras. Diga conmigo, para caminar en buenas obras. Para caminar en buenas obras. Y esas son en las que Dios nos ha preparado para que andemos en nuestro estilo de vida. Dios nos ha dado libre albedrío. Pero el Señor Jesús nos muestra en estos dos versículos un hecho eterno para dos tipos de personas. Y quiero que lea conmigo. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son? Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Otra versión más acercada al griego dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho. Diga conmigo, ancho. Y mucha gente va por ese camino, lamentablemente. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. ¿Sabe? Cuando leía esta porción de las Escrituras, bienvenido mi hermano Rodolfo, usted bendiga. Cuando leí esta porción de las Escrituras, en parte me hace recordar a una visión que tuvo el profeta Ezequiel acerca del templo. No sé cuántos han leído el libro del profeta Ezequiel. En ese libro, el profeta Ezequiel describe un templo que le fue mostrado. Pero cuando yo leía en ese entonces ese capítulo, bueno, creo que son como 2 o 3 capítulos que describen esa visión, Ezequiel dice que a medida que él se iba adentrando y subía, las paredes se hacían más estrechas. Esto guarda relación con lo que Jesús estaba diciendo. A medida que tú te acercas a la presencia del Señor, a medida que tú te adentras dentro de su tabernáculo, a medida que tú te acercas hacia dentro de la palabra de Dios, ¿saben? Las paredes se vuelven más angostas. Hay menos espacio para ti y para la carne. Porque esto es un camino que nos lleva, no es a estar tambaleando de un lado para el otro, sino que es un camino que nos lleva hacia un objetivo, hacia adelante. Y allá hacia adelante está el Señor. Nosotros caminamos y al final del camino, ¿qué creen que hay? ¿Quién estará al final del camino que nosotros llevamos? Es un camino como la visión del profeta Ezequiel, en el que a medida que él iba avanzando, las paredes se hacían más cortas, enfocándote cada vez más en el objetivo. Somos herederos de Dios. Amén. Coherederos con Cristo. Amén. Yo estoy seguro, mi hermano, que al final, cuando Cristo venga a arrebatarnos,
ahí enfrente, ahí adelante, va a estar Él. Yo no camino esta senda ni siquiera por el premio o el galardón que el Señor va a dar, el cual no menosprecio, es valioso. Pero caminamos esta senda, mis hermanos, por quien es Dios. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Él es nuestro premio, Él es nuestra herencia. El salmista David dijo en una ocasión, para ilustrarles: tus cuerdas cayeron sobre mí, como la canción de Julio Melgar. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Él es mi herencia, Él es mi porción. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha estado enseñando desde el principio. ¿Recuerdan lo que le decía? Hay un mensaje que fue emitido del cielo. Dice Pablo en el libro de Corintios, hay un mensaje emitido por Dios desde el cielo. Y ese mensaje dice que hay un Dios en los cielos dispuesto a perdonar al hombre si pasa a través de Jesús. Si arrepentido viene a Él, Él no lo va a echar fuera. Entonces, aquí el que escribe Hebreo dice que es necesario que con más diligencia atendamos. Es decir, hermano, preste atención a lo que Dios nos ha estado diciendo, y que es necesario que nosotros nos concentremos y dejemos de estar jugando a ser cristianos. Que seamos serios, lo que dice de cierta manera el que escribió el libro de los Hebreos. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. Cuando usted busca un poco más profundo acerca de qué quiso decir con esa palabra, que no sea que nos deslicemos, no sea que te salgas del camino. Bueno, sé que muchos debatirán aquí a la famosa pregunta: ¿es que la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, la salvación es un regalo que Dios ha puesto a través de Jesucristo. La salvación en sí misma no se corrompe, por lo que en sí misma no se pierde. Pero tú podrías deslizarte de ella. El libro de Hebreos eso es lo que está diciendo. O sea, Nelson, ¿es posible que yo me pase del camino verdadero, el camino angosto, al camino ancho? Bueno, el que en realidad está caminando en el camino estrecho no debería salirse de allí. Es lo que el que escribe Hebreo más adelante en el capítulo 4, si no me equivoco, el versículo 6 en adelante, o capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice acerca de los que apostatan de la fe. Esta gente en verdad nunca estuvo entre nosotros. ¿Sabe? Estaban entre nosotros. Luego dice por allá el apóstol, pero es que no eran de entre nosotros. Nunca estuvieron en el camino. Es decir, que una persona que está en la iglesia, que lleva años en el evangelio, pudiera realmente estar, hermano, nunca caminando todavía en el camino de la perfección que es Cristo. ¿Saben qué? Para muestra un botón, a mí me pasó. Yo tengo desde los 12, 13 años asistiendo a la iglesia, y como ahí en mi adolescencia, no sé, 15, empecé a servirle al Señor en el cántico, en los instrumentos, en la música, como salmista. Estudié también en el Instituto de Canción y todo eso. Pero ¿sabe qué? Yo no había nacido de nuevo. Mi estilo de vida para aquel entonces divagaba entre dos aguas. Entonces no estaba caminando en el camino que es Cristo. Estaba caminando peligrosamente en el camino ancho, creyendo que era cristiano. Pero mis hechos y mis frutos no lo demostraban. Hermanos, ¿saben qué? Es la realidad de muchas personas. Y el que escribe este libro de Hebreos, capítulo 2, dice que tenemos que prestar atención a lo que Dios nos ha estado hablando desde el principio. No sea que nos deslicemos, no sea que caigamos. Mire, sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, si lo que Dios habló por los profetas en el pasado, hermano, la transgresión a esa palabra, por lo menos en el Antiguo Testamento, y la desobediencia recibió justa retribución. Ustedes pueden leer en las Escrituras. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? ¿Qué le pasó a, cómo que se llamaba este hombre acá? El que escondió el talento de oro debajo de la tienda. ¿Ah? Ellos recibieron una retribución inmediata. Cuando
Balaam logra que el pueblo se aparte del Señor, diciéndole al rey que metiera mujeres hermosas entre el pueblo, esas mujeres que en la intimidad sexual lo iban a llevar a que adoraran a dioses paganos. Dice la Biblia que de pronto venía un israelita ahí de la mano, todo ebrio, con una mujer de esas, y se le pasa por un lado a Moisés y se mete en la tienda para estar con ella. El Señor estableciendo juicio en el pueblo, y ese tipo se metió con ella ahí, y era causa, el juicio era causa de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Había desagradado el corazón de Dios, y eso había traído como consecuencia muerte literal, muerte literal. Dios envió el destructor, dice la Biblia, y murieron casi 14,000 personas ese día. ¿Cómo cesó todo esto? Bueno, cuando le dieron fin al pecado. Un hombre de ellos, no recuerdo el nombre de él, agarró una lanza, hermano, y los traspasó a los dos, al israelita y a la prostituta. Así era antes. Bueno, hermano, si la desobediencia, bueno, le voy a contar otro. Hubo otro que blasfemó en contra del nombre del Señor y le quitaron la vida. Bueno, vámonos otro acerca de lo del levirato, ¿recuerdan? Este muchacho que se murió y dejó una esposa, y antes había una ley que decía que si, por ejemplo, él no le dio descendencia a su mujer, el hermano de él estaba obligado a que le diera descendencia. Pero ese hermano no quiso. Utilizó una técnica que no voy a hablar porque hay niños, y no quiso. A Dios le desagradó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le quitó la vida. ¿A que Dios puede hacer eso? Sí, y se lo repito otra vez. A la esposa de Ezequiel le quitó la vida, no por pecadora, pero le quitó la vida. A la esposa de Lot, por mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Hermano, si la desobediencia por la palabra dada de Dios por boca de hombres llamados profetas en la antigüedad tuvo esa retribución y ese tipo de justicia, dice Hebreo, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos ha enseñado que existen dos caminos para el hombre. Un camino ancho y permisivo de pecado, en el que aquí no hay restricciones, salvo que tu papá y tu mamá te digan, no hagas esto, pero afuera solo, no, el diablo te va a decir, hazlo y hazlo y hazlo. Confundiendo muchas veces términos legales, como por ejemplo lo que llamamos amor. Y se lo he dicho varias veces, el hombre llama amor a lo que es deseo, lujuria. Dos hombres, dos mujeres, un viejo y una niña. Esas cosas no están en el plan de Dios. Dios estableció un diseño, hermano. ¿Cómo creen que escaparíamos nosotros ahora, desechando una salvación tan grande, que ahora no fue solo anunciada por la boca de los profetas, sino que el libro de Hebreos inicia diciendo que ahora Dios nos ha hablado por boca de su propio Hijo? Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo le hizo un cuerpo de carne que tenía propósito en el vientre de María. Y este niño se volvió hombre, siendo obediente durante toda su juventud, hasta su etapa adulta, que siempre fue obediente también a su madre, a su padre. Fue tentado en todo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, pero nunca pecó. Amén. Nos demostró con su propia vida que se puede vivir en santidad, en obediencia al Señor, en dependencia al Espíritu Santo, en una vida de oración. Jesús nos enseñó eso. Y no habiendo nunca cometido un pecado, lo crucificaron con la peor tipo de muerte que existía en el entonces. Una muerte que no solamente era dolorosa, sino que era vergonzosa. Morir clavado en una cruz significaba que estabas maldito. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, llega a ese lugar cargando en sí mismo nuestras enfermedades, pero también nuestros pecados. Ahora, Dios habiendo entregado este regalo al hombre, porque la muerte de su Hijo Jesús, el derramamiento de su sangre, es lo que te da a ti y a mí la oportunidad, hermano, de poder ser hijos de Dios delante del Rey de Reyes.
Ahora, Luis, te pregunto algo. ¿Qué sería de mí si yo le doy a la espalda a tan grande regalo que Dios nos ha dado? Si yo digo, tengo los dos caminos: caminar a expensas de mis deseos carnales en esta tierra, o caminar en el camino de la salvación que es Cristo Jesús. Y yo digo, no, yo decido caminar según mis deseos pecaminosos. ¿Qué creen que pasará para mí? Si ya les digo como ejemplo, si el juicio que Dios emitió a causa de la desobediencia de las leyes de Moisés fue severo, ¿cómo será ahora si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo? Tremendo, ¿verdad? Y no solo que Jesús habló el mensaje, sino que después de morir y resucitar y ascender, Él siguió ratificando y testificando que el mensaje que Él dio era verdadero a través de sus apóstoles, desde el cielo apoyándoles por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con señales, prodigios y milagros. Esos son manifestaciones de parte de Dios para respaldar que la palabra que se está dando, la están dando desde el cielo. Que la salvación, sí hay salvación en Cristo Jesús. Y otro de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, hermano, su propio Espíritu lo puso en nosotros. Amén. Nos dio el Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo, hermano? Es un camino, hermano, este camino en el que el Señor nos ha trazado para andar. Hay una salvación tan grande que no podemos despreciar. Hermano, quiero que entienda lo grande que es esto y lo importante que no tiene sentido lo que voy a decir, pero ya David lo dijo, también se lo preguntó, el salmista se lo preguntó. O sea, ¿quién es el hombre para que tú pienses en él? O sea, no somos nada delante del Señor. Pero aún así, Dios, teniendo dos cosas que se perdieron, Dios decide salvarnos a nosotros. Nelson, ¿cuáles son esas dos cosas? Está diciendo cosas raras, ¿sí? Se levanta Luzbel en el cielo y pretende darle un golpe de estado al Señor. Está loquito. Fracasa. ¿Qué hace Satanás? Convence a la tercera parte de los ángeles y los arrastra. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis? El dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas y los arrastra. El Señor les quita su ser y hoy día son lo que llamamos demonios. Bueno, todos ellos, hermanos, eran creación de Dios cuando eran ángeles. Inclusive Satanás hoy día, él era Luzbel. Hoy día se llama Lucifer, pero antes era Luzbel. Es parte de la creación de Dios. Pero Dios Padre no envió a Jesucristo para salvarlos a ellos. Dios Padre envió a Cristo Jesús para salvar al hombre que se había perdido. Entonces, es grande, hermano, lo que nosotros tenemos enfrente. La salvación, la oportunidad de ser reconciliados con Dios, la oportunidad de volver al diseño original en el que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Hermano, ¿tú crees que Luzbel no tenía propósito? Él era un querubín protector. Se dice que también adoraba en el cielo. Pero ¿por qué el Señor no envió a Jesús para rescatarlo a él? No, porque él se rebeló. ¿Y tú no te has rebelado? No, porque él había maldad en su corazón. ¿Y tú no tienes maldad en tu corazón? ¿Saben qué pasa, hermano? Que él, cuando era un querubín, no fue hecho a la imagen de Dios, pero tú sí. Así que, a pesar de que no merecimos nada, a pesar de que no merecemos todavía ni siquiera un gesto de parte de Dios, porque no siendo buenos, la Biblia dice que aún así Dios justamente y por eso envió a Jesucristo, para que nosotros podamos volver a Él a través del sacrificio y de la obra que Jesús hizo en esta tierra. Señor Jesús, yo te alabo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús? Así que, hermano, solamente son dos caminos por los que puede transitar el hombre. Y la Biblia nos enseña la historia de dos hombres y su destino final. Acompáñeme por favor a leer en el libro de Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31.
Voy a ir un poco más rápido. La Biblia dice, en esto que le voy a leer, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, de ropa y vestimenta costosa, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro. ¿Está leyendo conmigo? Que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas. Versículo 21. Y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Aconteció, ese no es el Lázaro que Jesús resucitó, ese era otro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, en el infierno, alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también, pero males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, hay un espacio muy grande que está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: entonces te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar, al infierno de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se van a arrepentir, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermano, si el Espíritu Santo está de acuerdo, otro día podemos hablar acerca del infierno y más específico acerca del cielo y ese destino eterno. Pero aquí podemos ver, no que Dios mandó para el infierno al rico porque era rico. Y Dios no que mandó al seno de Abraham, que después le explico por qué el seno de Abraham y no el infierno, porque estaban tan cerca. Otro día podemos hablar acerca de eso. Pero sí, antes estaba así cerca. Estaba el infierno, había una cima, un espacio, un abismo, y luego estaba aquí mismo en la tierra, ese lugar llamado el seno de Abraham. Ya eso no está así ahorita. Pero otro día hablamos acerca de eso. El tema es que aquí podemos ver que cada uno de ellos fue a su destino eterno. No el rico al infierno por ser rico, y no Lázaro al seno de Abraham porque era pobre. Porque eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Era lo que había en el corazón. Tal vez Lázaro fue un hombre que se habrá negado a los placeres mundanos, se habrá negado quizás a qué ofertas, pero él se negó al pecado y decidió vivir en santidad para con Dios. No renegó del Señor como Job, que tampoco renegó del Señor cuando estuvo en una condición de decadencia y precariedad. Se mantuvo firme, como le decía la hermana Ilmar en estos días, acerca del ejemplo de los leones y los cristianos que los romanos lanzaron en el Coliseo romano, ¿recuerdan? Allí estaban los cristianos firmes o arrodillados como sea, y ahí venían los leones, pero no dijeron: sí, reniego de Cristo, sáquenme de aquí. Murieron como mártires, pero la fe la mantuvieron firme, no negaron a Jesús. Pero este rico probablemente ni siquiera prestó atención al mensaje, ni siquiera pensó en el Señor, sino que vivió pensando en que para él su camino dependía de lo que tenía en el bolsillo. Y hay muchas personas hoy día así, hermano, que, ¿cómo es que se dice? Que dependen de su hermosura, que dependen de su posición, de su estatus, de los enchufes, de los contactos. Pero los hijos de Dios dependemos ¿de quién? De Cristo. Dependemos de Cristo. Así que cada quien eligió su destino. Y el rico estaba en el infierno. Y si la historia es real, y es real, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ese hombre, del cual no se dice su nombre, pero dice que era un rico, está en el infierno. ¿Y saben dónde va a estar dentro de 1000 años? En el infierno. ¿Y saben dónde va a estar dentro de 2 millones de años? Nunca va a salir de ese lugar. Fue el final del camino del rico.
¿Ven que sí es importante entonces elegir en cuál camino tú debes andar? Él eligió su camino. Así como hay dos caminos, el Señor nos revela en la palabra de Dios que hay dos tipos de instrumentos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 21 dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también hay utensilios de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia, diga conmigo, se limpia de estas cosas, lo que está hablando Pablo en el contexto a Timoteo, lea el capítulo 2 completo, será instrumento para honra, santificado y ¿qué? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me llama mucho la atención, hermano, esa palabra que les hice repetir ahorita. Dice, si alguno se limpia de estas cosas. Si alguno se limpia de estas cosas, no está diciendo que si alguno Dios lo limpia de estas cosas, en el contexto léalo, sino que si alguno se limpia, tú tienes una participación allí. Dios no va a escoger por ti el camino de la salvación. Dios no lo va a hacer. Tú tienes que escoger el camino por el que tú quieras andar. Tiene un destino. Salmos capítulo 101, versículo 6, en la sección B dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Ay, yo quiero ser utilizado por el Señor. Ahí dice, tiene secreto, hermano, se lo acabo de dar. El que ande en el camino de la perfección. No está diciendo el que sea perfecto. Nadie es perfecto. Aun cuando el Señor le dijo a Abraham, Abraham, quiero que sea perfecto delante de mí. El Señor está diciendo a través del salmista, en Salmo capítulo 101, versículo 6, el que ande en el camino de la perfección. ¿Quién o cuál es ese camino? Solamente hay un camino, hermanos. Conmigo así para arriba. Solamente hay un camino y es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino. Él es la verdad y Él mismo es la vida. Y para que por si le quedan dudas a alguien, dice, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, por Cristo Jesús. No es que Cristo es un camino, no. Es que Él es el único camino que hay. Hermano, no es San Benito ni la Virgen tal el camino. Ni tampoco es Mahoma, ni Buda, ni la Madre Teresa de no sé quién. Ni el Dalai Lama. Con todo respeto al estilo de vida que vivió esa gente, que nunca los conocí en persona, ellos no son el camino. Aquel que dijo que es el camino, en el que yo creo, es el único que después de morir resucitó y siguió conversando. Mahoma se murió y no siguió conversando. El otro tampoco y la otra tampoco. Pero Jesús murió y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo al tercer día de los muertos. Y no es como dicen por ahí, que la Biblia refleja, que dijeron, bueno, vamos a decir que los discípulos escondieron el cuerpo. No, para que no le quedaran dudas a nadie. Estuvo 40 días, diga 40 días. 40. Se le apareció a casi 500 personas. No solo a uno. Ay, yo tuve una visión que vi a Jesús, dijo Mateo. No. Se le apareció a todos los apóstoles. Se le apareció a casi 500 personas. Y no fue que ascendió en secreto, ascendió delante de casi 500 personas al cielo. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Sana y salva. La gente, hermanos, está esperando equivocadamente que Dios haga estas cosas de cambio por ti, pero así no sucede. Porque resulta ser que mientras la gente, no sé si tú, pero hay gente, yo voy a decir la gente para no decir que es usted, ¿ok? Quedamos en ese trato. La gente está esperando que Dios haga las cosas de cambio por ti. Pero Dios está esperando que tú te muevas, que acciones, que le busques, que te rindas para obedecer su palabra. Entonces viene el cambio en ti. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? La gente pensará y esperará que Dios te cambie. Mi hermano, pero así no viene el cambio. A ver, Dios, estoy bravo. Quítame el enojo. ¿Tú crees que así funciona? Tengo una mente lujuriosa. Solamente pienso en satisfacer mi deseo de lujuria.
Si no buscas al Señor, ¿tú crees que se va a cambiar? ¿Tú crees que una persona que es de grosero de las palabras va a cambiar porque sí? A ver, Dios, cámbiame, apriétame el botón y se me olvidan todas las groserías. ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que el deseo a la música de Juan Gabriel, de Baboni, de Anuel y del otro que muchos tienen pegados en el corazón? Juan Gabriel, ¿qué se llama? Mexicano. ¿Tú crees que es fácil de arrancar el recuerdo de una persona de 60 años que se crió escuchando eso? Pero el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, no está diciendo, espera que Dios te renueve ahí. Tú tienes que buscar exponerte a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios te va a discernir y se va a entronar aquí porque hay una promesa, una profecía que descansa acerca de este proceso. El Señor dice, escribiré mis palabras en su mente y en su corazón. Si no te expones a la palabra de Dios, no vas a cambiar. Necesitas exponerte a la luz de las Escrituras. En otras palabras, hermano, tienes que leer la Biblia y obedecer lo que la Biblia dice. Porque hay muchos que leen, pero se quedan con la lectura. Así que participar de este camino, el camino de la perfección, el camino angosto, diga conmigo, el camino estrecho, el único camino que es Cristo, participar de Él tiene que ver con estas cosas. Diga conmigo, tiene que ver con estas cosas, con lo que le voy a decir. Número 1, apartarse del pecado. Dile que está a tu lado, apartarse del pecado. Y si no tiene a nadie al lado, dile al que está adelante y al que está atrás. Dile, apartarse del pecado. Pero con una sonrisa así, como que no es que le está diciendo pecador. No, dile, apartarse del pecado. Eso tiene que ver con una conversión genuina. Mírame. Esto de apartarse del pecado tiene que ver con una conversión de verdad. Si tú tienes tiempo en Cristo, pero tú sigues siendo el mismo, di conmigo, ay, ay, ay. Como dice el pastor Henry. Di conmigo, ay, ay, ay. ¿Cómo es que alguien, hermano, tiene años, dice en Cristo, pero la palabra de Dios no se cumple en esa persona? Si la Biblia dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, de modo que si alguno está en ¿qué? ¿En quién? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cómo es que tienes 20 años en la iglesia y tú sigues siendo el mismo? ¿El mismo pedante, grosero, la misma vieja gruñona o el viejo gruñón? Santo. He aquí, las cosas viejas pasaron. Todas son. Entonces, un cristiano, si tú viniste a Cristo, tú deberías ser nuevo. Está bien, te creo, la primera semana, el primer mes. Pero tú deberías estar, mientras más caminas hacia el Señor, tú deberías ser un cristiano diferente. No puede ser posible que una persona tenga 1 año, 2 años en la iglesia y están predicando y en lo que está pendiente el teléfono. Hermano, no va a haber milagros en tu vida si tú estás desconectado de la palabra. Porque la palabra de Dios es la que genera la fe. ¿Por qué viene la fe? Di conmigo, ¿por el oír qué? Canciones. Por el oír la palabra de Dios. Y la fe es el ingrediente y detonante de toda manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Di conmigo, la fe es el detonante del poder de Dios. Sin fe no puedes agradar a Dios. Entonces, ¿cómo, hermano, una persona está en la iglesia o en un congreso y está predicando, adorando, pero tú estás en el teléfono o parado así, o parada así, como si te fastidiara? Hermano, salte entonces, o arrepiéntete. Tu actitud no deja que la atmósfera se mueva a tu favor. Nelson, ¿eso es bíblico? Claro que es bíblico. Lucas capítulo, no recuerdo, pero está en Lucas. Cuando estaba Jesús en la casa de Pedro, estaba full la casa. No podía pasar nadie. Y la Biblia dice que el poder de Dios para sanar estaba sobre Jesús. Pero nadie estaba sanándose. ¿Quiénes estaban allí? Los doctos, los fariseos, los escribas. Los que, en otras palabras, los que tienen 20 años en la iglesia, que conocen la Biblia, los evangelistas, los profetas, los pastores, quien sea. El que danza, el que canta, los músicos, estaban todos ahí, hermano.
pero ninguno de ellos estaba moviendo el poder de Dios. ¿Quién fue el único que arrebató el poder de Dios? Bueno, la Biblia dice que de pronto empezaron a golpear el techo. Y 4 muchachos cargadísimos hasta el tope de fe bajaron un amigo paralítico por el techo. Rompieron el techo, como la canción de esta hermana, Rompan el techo, de Génesis Colón, que se llama. Publicidad por mi hermano, Dios le bendiga. A Jesús le fue hermoso la fe de ellos. ¿Y saben qué pasó? Jesús le perdonó los pecados al paralítico. Y además de eso, lo sanó. Diga conmigo, lo sanó. ¿Por qué pasó eso? Porque yo estoy seguro que esos muchachos estaban arriba o venían ya siguiendo a Jesús, escuchando la palabra que Él decía. No vas a ver movimiento de Dios en tu vida, hermano, si tú no estás conectado con la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es, ¿cómo decírtelo, hermano? Si Dios dijo, sea hecho, y todo se creó. Lo que no existía fue llamado a la existencia por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es vida, es espíritu, es energía y es información. Una información que trae con poder de lo que no se ve a lo visible, cosas. La persona tiene medio útero porque se le sacaron las trompas, ¿no? Pero Dios trae a la realidad y le crea la trompa en su útero. Una persona le falta un riñón porque se lo sacaron, pero Dios viene y le crea el riñón nuevo. Una persona como la señora que le comenté, la hermana Hortensia, que hace 30 años casi el diablo le dijo, te vas a morir. No, 25 años aproximadamente. Tiene 2 semanas de vida. Pero porque tenía cáncer en el cuello uterino. Y el Señor le creó nuevo todo el cuello uterino. Hermano, ¿usted cree que eso sucedió por qué? Porque desde lo espiritual Dios dijo, dale, está hecho. Está sana, está sano, está creado. Entonces fue formado de lo que no se veía. Gloria a Dios. La ciencia dice que para que un ser humano se forme en el vientre de una mujer, tiene que haber célula, cromosoma masculino, femenino, el asunto. Célula masculina, femenina. Otra palabra, óvulo y espermatozoide. Pero el Señor, que es tan poderoso, solo necesitó el óvulo de María y le puso ahí a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Entonces, desconectarte de la palabra de Dios te hace caminar a ti una vida insípida en el que no ves el movimiento de Dios a tu favor. Vives con fe prestada. Que lo que ves de manifestación de Dios en tu vida o es por su misericordia o porque tienes a alguien que está orando por ti. Pero no porque tú estás propiciando eso, hermano, porque no estás creyendo en el Señor. Si yo estoy en un lugar y Kelvin está predicando, yo estoy pendiente del teléfono, estoy desconectado de la palabra. Estoy diciendo, no me importa lo que ese hombre está diciendo, hermano. Si está predicando la palabra de Dios, así sea algo muy simple, si tiene que ver con exaltar a Jesús, hay que prestar atención. Amén. Entonces, ¿cómo una persona, hermano, que es cristiano, todavía sigue siendo el mismo? No, tiene 2 años en la iglesia. Hermana, ¿cuántas canciones cristianas te saben? No, ninguna. A ver, cántame una canción. Y se canta una de Becky G, la otra. A ver, cántame una canción, hermano. A ver, los jóvenes, cántenme una canción cristiana. No, no me sé ninguna. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 5 años. Hermano, ¿qué estado haciendo? ¿Dónde has estado estos 5 años? A ver, hermano, pasa acá y dame una reflexión de la palabra de tu devocional de hoy, de que te levantaste hoy temprano y lo que leíste en la Biblia. No, hermano, yo no leí hoy. Bueno, de lo que leíste ayer, no, tampoco. Hermano, de alguna cosa que Dios te haya dado esta semana en tu devocional, es que esta semana no he leído la Biblia. Hermano, ¿dónde tú estás? ¿En qué camino en verdad tú estás andando? El que caminar en el camino de la perfección, ese me servirá. Si tú tienes tiempo como cristiano y sigues siendo el mismo, entonces tú te has encontrado o con una religión o tú estás viviendo en una religión. Porque puede pasar una de esas dos cosas, que tú vas para una iglesia donde lo que se predica es religión. Hay más importancia y le dan, préstame atención a esto lo que le voy a decir, y le dan más peso a las costumbres de hombres como los fariseos,
en el que es más importante, no, aquí no puedes predicar con barba, otro no sin barba, otro no con corbata y el otro sin corbata. En otro no con falda, no con pantalón, el otro con velo, el otro sin velo. El otro que el hermano no, aquí no puede entrar ese joven, porque si no se quita ese arito, si la hermana no se quita la pintura de las uñas, no puede entrar. Ojo, aquí no es así. Aquí nos enfocamos en la palabra de Dios. Imagínense esto: soy una prostituta, vengo vestido con minifalda, vengo llorando porque me maltrataron y me consigo una iglesia cristiana y yo quiero escuchar palabra de Dios. Entro y el que está fuera en la puerta me dice: tú no puedes entrar. ¿Por qué? Así no puedes entrar. ¿Eso es lo que Jesús nos enseñó? No. Están matando la fe. Son asesinos de la fe. Si en una iglesia tú vas y lo que hay es eso, que si no es así, bajo ese formato, entonces tú no entras, hermano. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo: salga corriendo de allí, porque no hay diferencia entre los lugares que llaman iglesia pero que son cuevas de demonios y de ídolos y esos lugares. Porque la diferencia es que quizás ahí no adoran imágenes, pero están adorando costumbres humanas, que es lo que Jesús le refutó a los fariseos cuando se le ponía de frente, decirle: ustedes diezman la menta, el comino, ustedes dicen que es más importante el oro del templo que la misma gente o que la presencia de Dios. ¿Recuerdan eso? Cuando Jesús le estaba diciendo eso a los fariseos, donde es más importante la costumbre del hombre que lo que la palabra de Dios dice, eso es una religión, y eso no te lleva a Dios. No estoy diciendo que aquí somos libertinajeros, ¿cómo que se dice? No, hermano, aquí respetamos lo que la palabra de Dios dice. No, porque el pastor tiene tatuaje, hermano, eso me lo hice en mi antigua vida cuando no era cristiano. Estuve apartado 6 años y ahí pasó eso. No porque me voy a terminar la manga. ¿Me avergüenza? Sí, cada vez que puedo me coloco una camisa manga larga, pero hoy no tenía. A menos que me pusiera la misma que la semana pasada. Pero si tú estás en Cristo verdaderamente, esto debería darte vergüenza. Cuando el Señor me rescató y que el Espíritu Santo, como les he contado, vino y me habló y me dijo, estaba yo apartado, y Él me habló, yo escuché su voz en mi espíritu: por tu rebelión Jesús fue a la cruz, y empezó a detonarme desde adentro. El Señor desde la primera semana, no fue que a los 3 meses, no, desde la primera semana empezó a trabajar en mi corazón. A la semana me quité los aritos, porque yo usaba aro de hombre, aritos no, ¿cómo se dice? Zarcillo. No me da vergüenza decirlo porque ya Cristo me sacó y la gloria es de Él. A la semana, ¿sabe qué hice? Agarré todo y lo boté. Mis proyectos mundanos de canciones no cristianas que cantaba, porque cantaba reggaetón, lo agarré, no me importó cuánto costó, miles, cientos de dólares, agarré todo eso y le di borrador al acto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque la palabra no miente y tiene que cumplirse en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede ser igual, hermano. No se puede. Estás a tiempo de cambiar y de meterte en el camino de la perfección, que es Jesucristo. Di conmigo: hoy es el día. Hoy es el día. Así que otra de las cosas, ya voy a terminar, denme 20 minutos más. ¿Me dan 20 minutos más? Gloria a Dios. Otra de las cosas que debemos hacer, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Tú decides tu futuro, recuerda. Tú decides tu destino. Pero en el camino angosto, tú debes negarte a sí mismo. El original de cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, debe tomar su cruz. Negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Recuerdan? El original dice que no es negarse a sí mismo solamente. Dice: debe repudiarse. Si alguno quiere seguir a Jesús, debe repudiarse. La palabra en griego es aperneomai, algo así. Y significa negar completamente que se conoce a una persona. Es decir, desconocer, rechazar, abstenerse. Si alguno está en Cristo, tiene que negarse a sí mismo. Y Jesús lo que está diciendo de otra forma es que si alguno está en Cristo, debe mirar para atrás y ver lo que antes era y decir: yo no conozco a ese. Y usted tiene que ser diferente.
Usted ahora perfila a la persona de Jesucristo, porque Jesucristo nos perfiló al Padre. Nosotros perfilamos allá afuera, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Denle un aplauso al Señor. Ejemplo, hermano, hay conductas que son dañinas, que no te suman, que te restan. El vocabulario. ¿Cómo es tu vocabulario, hermano? Cuando te golpeas con el martillo en el dedo. Cuando te grita tu jefe. Cuando estás atendiendo a un cliente y el cliente vino grosero. ¿Cómo respondes tú? Cuando tu esposo o tu esposa te grita. Cuando tu hermano te jala el pelo, te rompió los juguetes. ¿Cómo respondes tú, hermano? ¿Cómo es tu vocabulario? Los malos hábitos están dentro de lo que nosotros tenemos que repudiar. Una vida perezosa, que no ora, que no lee la Biblia, que no busca a Dios, que no va para la iglesia, que no predica. Tenemos que salir de eso. De querer meterse en los asuntos sin que te llamen. Eso tiene que quedar atrás, hermano. Nosotros somos de los que tenemos que crucificar la carne y presentarnos como instrumentos de justicia, como dice Pablo en el libro de Romanos, creo que capítulo 2 o 3. Escribí unas cosas para usted, hermano. Estar crucificado es estar muerto. Ya tú no eres parte del problema. Ahora tú tienes que ser parte de la solución. Presentarte delante de Dios como instrumento de justicia significa eso. Que tú no te presentas en tu familia o en tu trabajo o en tu comunidad como parte más de un problema. Tú tienes que ser parte de la solución. Ahora tú eres constituido como sal de la tierra. Si el Señor permite, otro día hablaremos acerca de la sal y la luz. Pero la sal está llamada a preservar y también para matar lo que tiene que matarse. Ahora tú tienes dentro a aquel que dijo: yo soy la luz de los hombres. Y la Biblia dice que vuestra luz alumbre a los hombres. ¿Eres tú luz o eres oscuridad, hermano? Luz. Amén. Ah, gloria a Dios. Me estaban durmiendo. Mira, hermano, en el camino angosto, usted es de los que refrenan la lengua. Diga conmigo, de los que refrenan la lengua. Esa, hermano. Mírela, está ahí, ¿ven? Ahí está. Míresela. ¿Usted conoce gente que no refrena la lengua? O por casualidad, usted es alguno, no me responda. Que le pica la lengua por contestar. ¿Conoce gente así, hermana? Eina, ¿tú conoces gente así? Que le pica la lengua por contestar. Están sentados y están así. Se lo voy a decir porque... Que en todo quiere opinar. No le están preguntando, pero quiere opinar. Que se mete en la vida de los vecinos. ¿Conoce gente así? Yo le puse otra vez un ejemplo. Que había una señora que al lado de su casa había unos vecinos que siempre habían platos voladores. Y vivían peleándose y se lanzaban vasos y platos. Porque tú, hijo de pu, y pu, pa, pim, pum. Los vecinos peleándose. Pero la vecina estaba pegada en la pared así con el vasito. ¿Usted ha hecho esa prueba, hermano? De ponerse el vasito así y ponerlo en la pared y que se escucha todo. Kelvin, entonces vino un día, la vecina, los vecinos, los peleones, empezaron a buscar al Señor. Y la vecina se quedaba pegado así para... ¿Qué le pasa a los vecinos? ¿Será que se murieron? Ya no se escucha nada. Se mataron. ¿Será que se mataron ahora? Hay que llamar a la policía. Y llega la policía en el frente. ¿Y qué pasó? No, aquí estamos tranquilos. Pero la vecina dice que ustedes vivían peleando y diciéndose eso. ¿Viste cómo se descubrió la señora? Es una anécdota así, hermano. ¿Usted conoce gente así? Que lo que quiere es meterse en la vida de los demás para decirle después al otro día: mira, vecina, ¿sabe qué los vecinos? Y la tipa le sacó en cara que su mejor amiga tal cosa. No, hermano. ¿No te enteraste? ¿Dinoira? ¿Supiste lo que estaba haciendo la hermana tal? Mira, yo te voy a decir una cosa, Nay. Lo que te voy a decir, no se lo voy a decir a nadie, es para que oremos, es para que oremos. ¿Sabes que yo vi a Dinoira allá en el registro? Y no, ella no me vio, pero yo la vi, hermano. ¿Saben cómo le decimos en mi tierra a esa gente? Chepa Candela, Radio Bemba.
La Biblia los llama chismosos lo que son. Esos no andan en el camino angosto, andan en el camino ancho, que pueden hacer y deshacer con su lengua. La Biblia dice en el libro de Santiago, si no me equivoco, que la lengua, hermano, esto es peligroso, hermano, enciende un bosque. El que no puede refrenar su lengua es impetuoso, vive cometiendo errores. En el camino angosto se niega a sí mismo y dice: no voy a decir lo que acabo de ver. No lo voy a decir. Y no es que se va para después a Facebook a escribirlo, no lo va a decir en verdad. Voy a orar en verdad por la hermana. No es que usted va a alcahuetear si usted ve a Luis Enrique por ahí siendo infiel a su esposa. No, dígaselo, ahí sí. Pero si en verdad usted confirmó que el hermano estaba haciendo públicamente algo que estaba ofendiendo su matrimonio, pero primero hable con él. Antes de terminar de destruir las cosas, hable con él. Hermano, ven acá. Porque eso es lo que dice la Biblia. Primero tú, llámalo aparte y mira, hermano, corrígelo por la palabra. No hace caso, llama un testigo, ponte de acuerdo con Dula. Dula, mira, sabes, yo le voy a decir en la mañana esto, tú vienes en la tarde y se lo vas a decir. Vamos a arroparlo para restaurar, hermano. Si él sigue, llama a los líderes de la iglesia. Mira, vamos a ponerlo de acuerdo para restaurar, hermano, porque lo que está haciendo está perjudicando el testimonio de Cristo. Va a destruir su matrimonio, no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Pues si ya no hace caso, tenlo por gentil, dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:13, también acerca de las viudas y las mujeres mayores, las mujeres adultas, dice: aprenden a ser ociosas. Aquí no hay mujeres ociosas, ¿verdad que no? Aquí hay mujeres que trabajan, que hacen cosas. Miren cómo son estas mujeres. Dice Pablo, le dice a Timoteo: andando de casa en casa. No solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando lo que no debieran. No van para la iglesia porque se quedan en la casa para visitar a la amiga tal. ¿Para qué? Para chismear. Señor, reprenda ese demonio de chisme, si es que existe ese nombre, o esa actitud en el corazón del hombre. Eso te separa de Dios y te hace ver feo afuera. ¿Sabe qué es feo, hermano? Que te digan a la hermana o el hermano tal, ese chismosa, no se puede confiar en él. Están hablando aquí algo de rey. No. Ya llegó la hermana, vamos a guardar silencio. ¿Por qué? Porque se va a enterar todo el barrio cuando lo escuche. Hermano, hay que cortar lazo con todo lo que te seduzca y abra puerta al pecado. No hay que caer en la tentación. Jesús dijo: orá para que no caigas en tentación. Hermano, si tú conoces en algo que tú eras débil en el pasado, el diablo también lo sabe. Si tú eras débil para el alcohol, el diablo lo sabe. Por ahí que te va a tentar. No, que yo soy fuerte, yo no voy a caer. La Biblia dice: el que esté fuerte, firme, mire que no caiga. El diablo es insistente. Si no, mira a José, la esposa de Potifar. No fue un evento casual que la tipa se le pronunció, ¿qué se dice? Insinuó. Fueron varias veces que ella intentó: vení, métete en el cuarto mío, vení, vamos a hacer esto. No, señora, usted es mi jefa, la esposa de mi jefe, respete a mi amo. No, venite, que se fue, está para el trabajo, él llega a las 6 de la tarde, venite, son las 1 de la tarde, venite, vamos a ver la novela juntos. Señor, te reprenda, chica. ¿Qué te pasa? No, que si no veniste, no te voy a dar las utilidades, me quedo sin utilidades, pero no voy para tu cuarto. No te expongas, hermano, no te expongas a lo que eras débil tú. Porque el diablo va a atacar por allí, no lo va a pensar 2 veces. Jesús se expuso un día que tenía hambre, al finalizar los 40 días de ayuno. ¿Y por dónde vino el diablo a tentarlo? Por el hambre. ¿Tener hambre es pecado? No. Pero lo que hubiese hecho Jesús al obedecer al diablo, a convertir eso en pan, hubiese sido pecado. ¿Por qué? Porque dudaría de su identidad y le hizo caso al diablo en algo. Es necesario a veces huir de la tentación como José. Si no puedes enfrentarla, entonces huye. Hay quienes caen, hermano, y también hay quienes hacen caer. Disculpen si la predicación está siendo un poco larga, pero es lo que recibí para darle a la iglesia. Hay quienes caen en pecado y hay quienes hacen caer en pecado. ¿Usted conoce a las hermanitas Volumen? Lelina, ¿no sabe quiénes son las hermanitas Volumen? Esa hermanita que Dios las ha bendecido con un cuerpo
voluminoso. Te toca dirigir en el coro, pero la hermana, en vez de vestirse decentemente, se pone un pantalón que polo norte y polo sur, y que se le vea todo. Quizás ella, porque era la ropa más bonita que tenía, puede ser un caso así. Pero la hermana está haciendo que otros pequen. Como el ejemplo que les conté la otra vez, la hija de un pastor seducía a los evangelistas, a los pastores que venían a visitar a su papá en la iglesia. Al que le gustaba se le metía hasta que se acostaba con él. Ella era la directora de alabanza en la iglesia. ¡Qué locura, hermano! Para los que están escuchando en redes, no todo el pueblo de Dios es así. Ella no representa al cuerpo de Cristo. Alguien así está en la iglesia, pero no está caminando en el camino angosto. Está caminando en el camino ancho y permisivo. Porque Dios no aprueba la inmundicia sexual, ni el adulterio, ni la fornicación. Dios es un Dios de santidad. Diga conmigo, Dios es un Dios de santidad. Y nos ha llamado a ser un pueblo santo para Él. La Biblia dice que incluso, hermano, Jesucristo participó de carne y sangre, pero Dios lo perfeccionó a través de la aflicción, a través de la muerte. Lo llevó a una muerte de cruz. Jesús se negó a sí mismo. Jesús se restringió para no caer en pecado. Jesús refrenó su lengua cuando le escupieron, cuando lo cachetearon, quizás le remeñaron la barba, cuando le decían, ¿qué? Tú no eres el Mesías. Tú eres, sí, dime, sí, no. ¿Qué te pasa? Tú no eres. Jesús nunca dijo, o te reprendo, o Padre envíame una legión de ángeles, o desaparece. Mira, hermano, a una orden de Jesús, un ángel hubiese picado en pedacitos a quien sea que tuviera enfrente. Cuando Pilato le dice que tú no sabes que yo tengo autoridad para liberarte, para soltarte, para no sé qué, Jesús con todo respeto se sujetó a sí mismo y le dijo, ninguna autoridad tuviera si no te fuera dada del cielo. Además, yo alabo a Jesús porque Jesús era el tipo más inteligente. Es el tipo más inteligente que existe. Es la sabiduría andante. Deberíamos de hablar y responder como Jesús. Hermano, fue pagado un precio muy alto. A Él lo tentaron en todo, pero Él no pecó. Jesús nos anunció la verdad del reino de los cielos y nos hizo hermanos por su sangre. Dios te había hecho a ti y a mí poco menor que los ángeles. Pero gracias a que la sangre de Cristo reposa sobre ti, nos ha hecho hijos de Dios. Hermano, entienda el poder de lo que es la sangre de Cristo. Menor que los ángeles, poco menor que los ángeles. Y si la sangre de Cristo te cubre, eres hijo de Dios. Mucho mayor que los ángeles. ¿Se acuerdan que se lo decía cuando terminamos la clase de Apocalipsis? La sangre de Cristo tiene tanto poder que a seres tan carnales y humanos como nosotros tiene la capacidad de santificarnos a tal punto de poder un día, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ver a Dios cara a cara. Y le decía que los ángeles que están frente al trono desde el día que fueron creados, están ahí, no se han movido ni para tomar café, no han visto Betty la Fea, no han pecado, no han tenido amigos, no han salido por ningún lado, están ahí enfrente del trono adorando al Señor. Tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se tapan los pies y con 2 se tapan. No han visto al que tienen enfrente. Y tú y yo vamos a poder verlo. Es una gloria inmerecida. Todo señala a darle gloria a Jesucristo. Amén. Su sangre poderosa Gloria a Dios. nos hace tan limpios delante de Dios que nos ha hecho hijos de Dios. Yo sé que es una palabra y término que muchos han popularizado, pero si tú entiendes lo que es ser un hijo de Dios, hermano, tú no estás en la iglesia así. Y como se te dice, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Porque entenderías de qué te están hablando. Pero todavía no entienden algunas personas. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora
Voy a terminar con esto, hermano. O vamos a hacer una segunda parte. Yo sé que es temprano. O hacemos una segunda parte de la predicación. Pero sería, dicen chimba, dicen en Colombia, que tú o que yo pretenda que el Señor esté disponible para mí todos los días, 24 horas al día de la semana. Pero que yo pretenda venir a la iglesia y que tienen que terminar rápido y predicar en 2 horas, quiero irme de la iglesia. ¿En qué camino estás caminando? Hermano, no te bajes de la cruz. El que cree que una persona se puede bajar de la cruz, yo he escuchado gente que dice, mira, no me provoque porque me bajó de la cruz. Hermano, yo esperaba que no se rieran. El que cree que se puede bajar de la cruz, en verdad no está en el madero. Porque eso es imposible. Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, me morí. Ya no vivo yo mis planes, mis sueños. No, porque es que hay algunos piensan que venir para la iglesia y buscar a Dios, que Dios va a cumplir todos tus sueños. Hermano, ¿de quién crees que se trata esto? Si tu sueño tiene que estar muerto en la cruz, es el sueño de Dios en ti. Yo le digo, Señor, si mis planes estorban tu propósito, quítamelos, tuércemelos. Pero dame tus planes. Yo quiero hacer el propósito y la voluntad del Padre. Así tenemos que orar, hermano. Si no te van a decir un día en la cara, nunca os conocí. ¿Por qué? Esta gente que le dijo, nunca os conocí, que decía, Señor, Señor, no entra en el reino. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Así que nuestro objetivo está en caminar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Ya no vivo yo, sino quien vive entonces adentro tuyo. Los demonios, los ángeles. Cristo Jesús. Y lo que ahora estoy viviendo, que ustedes pueden ver, lo vivo por fe. ¿En la fe de quién? De la promesa, de la palabra que Jesús me ha dado. Él me amó tanto que se entregó por mí, para que yo viva la vida que no podía vivir sin Él. Porque no podía morir la muerte que Él murió, con la que Él murió en la cruz. Porque no podía yo cargar el castigo de la ira de Dios sobre mí. Y tú tampoco. Te amó tanto que tomó tu lugar. Cuidadito, hermano, con esos hermanitos que se quieren bajar de la cruz. Aquellos que conversan con la serpiente, Lina. ¿Ah? No, como Eva. ¿Usted no leía la Biblia? Que dice que la serpiente le habló a Eva. Hermano, con la serpiente no se habla. A la serpiente se reprende. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Te escribe el muchacho a la muchacha. Por eso es que a las niñas y a los niños no deberían tener teléfono. Por lo menos la mía hasta los 18 años. Te escriben a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Hola. Y como los jovencitos están tan adictos al teléfono, pilín, le saltan el teléfono. Están durmiendo y escuchan pilín y saltaron para el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Oh, te veo que estás conectada. Mira qué bonita la foto que subiste esta mañana. ¿Dónde estaba? Y empieza a metérsele y a metérsele y a metérsele y a metérsele. Eso no solo con los jovencitos, también hay hombres que hacen eso, adultos. Hermano, con el pecado no se habla. Se corta. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, hay de aquellos, hermanos, saquen de entre ustedes aquellos que persisten en pecar. Luego sigue diciendo, pero en 2 Timoteo 3, 5 al 7, vendrán hombres con apariencia de piedad. No, ese hermano es el director de música. Él es el bajista de la iglesia. No, él es que él es cristiano. ¿Cómo así? No, está asistiendo para la iglesia. Sí, mami, él es bonito. No, mami, va para la iglesia. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. A esto, dice Pablo, evita. ¿Qué hacen esos hombres? O mujeres, porque hay mujeres que son lanzadas. Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Son esos hombres
que te escriben a altas horas de la noche. ¿Cómo estás? Estos hombres o mujeres que muestran apariencia de piedad no están en el camino angosto, van camino al infierno. Ellos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Mira, te vi conectada. Te voy a enviar un pin, como antes ¿cómo se llama eso? El BlackBerry. Un corazoncito para ver si me responde. Hay muchos que empiezan con esto. Le voy a enviar un puntico. Si me responde, le empiezo a conversar. Un puntico. Me respondió una vez. Ay, tenías el teléfono en la mano, ¿verdad? Yo también. Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Conversar a las 2 de la mañana. ¿Qué es eso, hermano? Y dígame eso, que saben que la que está respondiendo es casada o que tiene novio y está comprometida. Mira cómo te está yendo en el matrimonio. ¿Qué pregunta tan satánica? ¿Qué hace un hombre preguntándole a una mujer casada a las 12 de la noche, ¿cómo te está yendo en el matrimonio? Si lo que está es buscando otra cosa. Rogando que le diga, no, me está tratando mal. Si yo fuera él, te tratara bien. ¿Qué están haciendo ahorita? Ahí está roncando él. Si yo fuera él, estuviera ahí contigo, hablando, escuchando todo lo que tú quieras decir. Mentira. ¿Qué hombre le gusta en verdad escuchar todo lo que tenga que decir? Por amor uno lo hace, hermano. ¿Ah? Alabado sea Dios. ¿Ah? ¿Cómo te va el matrimonio? Esas mujeres arrastradas por el deseo carnal, que el hombre no la toca, pero el diablo la está seduciendo. Serpiente que es ese tipo. La Biblia dice, estas mujeres que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermano, hoy es el día que tienes que salir de ese estancamiento espiritual. Porque el problema es que la gente siempre cae y se desliza, como cuando comenzamos la predicación del camino, porque no conocen la verdad. Entonces viven en un estancamiento espiritual. Y la consecuencia de su caída, ¿cuál fue? Estaban desconectados de la palabra. Estaban desconectados de Dios y de la santidad de la oración. No tenían al Espíritu Santo dentro. No había nadie que te frenara. Esa gente que vive estancado, hermano, que nunca salen de leer Mateo. ¿Por dónde vas, hermano? Mire que yo le pregunto a veces a algunos. ¿Está leyendo la Biblia? Sí. ¿Por dónde vas? No, por Mateo. Yo pudiera anotarlo, por Mateo. 2 semanas después, hermano, ¿está leyendo la Biblia? Sí. ¿Por dónde vas? Por Mateo. Mateo. ¿Qué tiene que hacer eso, Lula? Empezar a anotar. Mateo. 3 meses después, hermano, ¿está leyendo la Biblia? Sí, pastor, estoy leyendo la Biblia. ¿Por dónde va? No, hermano, volví a empezar Mateo. Volviste a empezar Mateo. Y todo el año están y no salen de ahí. Tú no estás leyendo la Biblia. No, que no lo entiendo. Si el Espíritu Santo es el que te está dirigiendo a ti por las Escrituras, está bien, hay algunas cosas que no vas a entender, pero tú las lees, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, lo lees todo, hermano. Porque Él te va llevando versículo a versículo, libro a libro, a verdad, al conocimiento de quién es Cristo Jesús. No te da igual y vuelvo a empezar porque no entendí. Disculpa, ¿tú estás leyendo la Biblia para entender o para conocer a aquel que se está revelando a tu vida? ¿En qué camino estás? Repite conmigo. Se te acabó el juego, diablo. Jesucristo me ha mostrado un camino diferente. Sí, hermano, sí se puede ser diferente. Jesús, nuestro maestro, fue diferente. Los hijos de Dios no pueden ser igual a los hijos de las tinieblas. Como a los espías, cuando llegaron allá en Jericó, 2 hombres llegaron en la casa de Raab la ramera. No llegaron buscándola como clientes. Llegaron con una actitud diferente y eso les sorprendió a ella. Estos hombres no vienen buscándome a mí, vienen persiguiendo el propósito de lo que Dios le dijo. Y quizás a causa del testimonio de estos 2 hombres, número 1, ella no lo entregó a los soldados de Jericó. Y segundo, ella fue salva. Tanto así, Enna,
que ella llegó a ser, ella es la tatarabuela del rey David. Y por si no sabían, en la genealogía de Jesús, ella es su tatarabuela. Aquí en la tierra, de Jesucristo, de Rahab, la ex ramera. Solo Jesucristo, no la religión, genera un cambio. Rahab era prostituta, pero en ella hubo una conversión. No fue que tenía 5 años en la iglesia y ya era la misma cristiana, no. Que de vez en cuando entonces agarraba un cliente. Disculpa. ¿Cuántos de los que están aquí son los mismos del pasado? ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que en este proceso Dios no te deja solo. Pero Dios espera que tú acciones. Él trazó el camino, pero tú eliges tu destino. ¿En qué camino tú quieres andar? ¿En el camino ancho que te llevará al infierno, porque existe un infierno? ¿O en el camino angosto de restricciones a la carne? No es de vivir mal, no. Ser cristiano se trata de vivir mal. Pero un camino que te lleva a Cristo Jesús y a la salvación, a la vida eterna. Dios te ha creado para que camines en el propósito que Él puso en ti. Y termino con estos 2 versículos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. En TLA dice esto. Esto para toda la iglesia y los que están conectados en redes en YouTube y los que me están viendo de otros países. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27. En Reina Valera es cuando habla acerca de que queda una horrenda expectación de juicio. ¿Recuerdan eso? Dios pagó el precio. Tú aceptaste el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo? Que Dios perdone tus pecados y te haga acepto delante de Él como hijo, gracias a la sangre de Cristo, y que Jesucristo habite en tu corazón. Pero dice aquí en esta versión TLA, dice que si nosotros, después de haber recibido eso, seguimos pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad, hermano, lo que te queda es una horrenda expectación de juicio, esperando el día del juicio, vituperando el nombre de Cristo. Eso es como que Dios te sacó de la droga, ya tú estás claro, lleno del Espíritu Santo, predicas en contra de eso, tú estás lleno de la verdad de Dios, pero tú quieras volver ahí. O como que Rahab la ramera, la prostituta, después de haberse casado con el general israelí, le dijera, no, ¿sabe qué? Es que mi deseo carnal, quiero volver a la antigua vida porque así lo satisfacía por completo. Me regreso. Un hombre para mí no es suficiente, tiene que ser mucho. Mi corazón es grande y cabe en todo. Entren y caben siempre. Es el diablo, hermano. Eso es lo que busca el diablo, hermano, con la tentación. Hacerte caer de la gracia. Pero qué bueno que para eso apareció el Hijo de Dios, Douglas. Para deshacer todas las obras del diablo. Para descubrir las artimañas. Para que los ojos espirituales nuestros fueran abiertos y pudiéramos ver cómo trabaja Él. La Biblia dice, no ignoréis la maquinación del enemigo. Y este último versículo por el día de hoy. Deuteronomio 30, 19. Es una palabra que, si no me equivoco, fue Moisés o Josué, creo que fue Moisés. Le dice al pueblo, y ahora yo se lo digo a ustedes, porque les dije la verdad por la Biblia. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante, dice Dios a través de este hombre, la vida y la muerte, el camino angosto, el camino ancho, la bendición y la maldición. Dice, Dios te dice, escoge hoy, pues, y te da la respuesta al cuestionario. Dice, escoge la vida, para que vivas tú
y tu descendencia. Hermano, el plan de Dios no es que perezcas. Ponte de pie, hermano, un momento, por favor. El plan de Dios no es que tú perezcas en el infierno. Dios no es un viejito que está en el trono lanzando truenos y relámpagos a todo aquel que peca. Si Dios estuviera solamente para destruirte, Jesús no hubiese venido. No se hubiese expuesto a la cruz. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Yo voy a decir amén a eso. Tú dices amén a eso, y me quedo con los 2 o 3 que dijeron. Dios nos ama. Yo elijo el camino de la vida. Yo elijo el camino angosto. El camino donde cada vez que me voy más adentro de él, se achican las paredes. Hasta que llegue un punto en que solamente me encuentre mi persona y el eterno, Dios. Por eso que le decía en las predicaciones anteriores, que Dios nos ve a nosotros como una relación matrimonial. Así lo decía con Israel, donde Él es el esposo y no hay espacio para terceros. ¿Ven que en la visión del templo las paredes se iban encogiendo? No hay espacio para tú, otra persona, y Dios, no. Es Dios y tú. Así que yo escogí el camino angosto. ¿Usted cuál eligió, mi hermano? Angosto. ¿Seguro? El angosto. Es un camino de restricciones, hermano, pero vale la pena. Jesús dijo: el que venciere, al que venciere la tentación, Dios le va a dar la corona de la vida. El que venciere, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, prestemos atención a las palabras que Dios nos ha estado dando. No sea que no le dicen. Vamos a orar.